Los gigantes, hace miles de años, provocaron la ruina total del planeta Tierra. Pero hay mucho más. Ya veréis como un día futuro hay mucho más detrás de los gigantes. Muchísimo más. No solamente que la Tierra, en tiempos de Noé, fue inundada con un diluvio, ahogando toda la creación, salvo Noé y su familia. Y los animales y aves para supervivencia de la especie volátil y animal. Luego, la marina, lógica, se quedó fuera del arca, sobreviviendo. Pero el agua, el mar, todo estaba contaminado. Por causa de los gigantes, los creadores de los gigantes, de igual manera, los demonios, ángeles caídos, que siguen estando en la tierra. El diluvio no los ahogó a ellos, se tuvieron que dejar sus cuerpos, que eran como robots de carne y hueso, para ir de nuevo a otra dimensión, y la tierra la dejaron inundada de cadáveres, de agua, de contaminación. Un año entero tuvo que estar Noé dentro del arca. Los gigantes van a dar un palo de muerte. Porque voy a decir una cosa, los padres de los gigantes, o los ángeles caídos, demonios, llamados así, siguen estando en la tierra. Muchos encarcelados ya por el diluvio, antes del diluvio. Y muchos todavía siguen estando aquí, pendientes de ser ejecutados y encarcelados. Los gigantes, he hablado mucho de los gigantes, mucho. Soy el pionero de hablar de los gigantes, nadie había hablado de gigantes. Hace muchos años ya empecé, los gigantes entre rocas en España, en otros países del mundo, esqueletos de gigantes, y a raíz de aquel momento empezaron a fluir en Internet, solo en Internet, no en ningún medio de comunicación, de los miles medios de televisión no verá usted ni una palabra gigante, esqueletos gigantes, gigante entre rocas, Alberto Canosa, gran monarca, ni una palabra. Bueno, y ya saben mis experiencias, todo el mundo las conoce. Cuando Antena 3 Televisión me hizo un contrato antenotario, imagínense una cadena competente, y vamos a abrir una sección, una roca, eso está tirado. Imagínense una roca y un gigante vivo. Esa noticia recorre el mundo, pero 1000 veces, y eso hace multimillonario Antena 3, exclusivas. Pero hubo amenazas de muerte, de cierre de carnet, de cárcel, si ese contrato se realizaba, o hablaban de mí, o mencionaban tan siquiera mi nombre en Antena 3. Pasó idéntico en la Cueva de Hércules de Toledo. Descubriendo la Cueva de Hércules, bueno, unas amenazas a mis abogados, amenazas de muerte y a mí. Y bueno, robaron lo que quisieron. El exalcalde que le echaron por ladrón, José Manuel Molina, su gabinete de prensa, la iglesia, robaron, pero con la Cueva de Hércules. Pidieron millones el consorcio de Toledo y la alcaldía al gobierno español para el lugar donde yo dije, Callejón de San Genio, una de las entradas allí. Hicieron un museo público, pusieron cristaleras, tapados, sensores, policial, vigilancia día y noche, bueno, y amenazado a todo el mundo. Cerraron, bueno, a mi abogado Oscar Marín, por la Cueva de Hércules, le dijeron a su bufete completo, o a cualquier abogado de España que intente trabajar conmigo en la Cueva de Hércules, lo expulsan del colegio de abogados o lo asesinan. Pero sí, literalmente, parece increíble, lo acallan por las buenas o por las malas. O sea, unas mafias criminales. Los gigantes, yo fui el pionero, y sigo siéndolo, y yo lo terminaré, claro, y lo sacaré, naturalmente, pues ya se va haciendo muy popular solo en Internet. Y ya hay muchos colaboradores, guerrilleros, que están trabajando arduamente día y noche. Muchos ya están seleccionando rocas con código de barras, que es donde la zona donde hay gigantes, verán rocas con una serie de hendiduras. Código de barras para conocer las rocas desde Marte. Imagínense cómo el diluvio inundó la Tierra por un año. Imagínense toneladas y montañas de barro. Taparon muchas rocas para captarlas, aún estén enterradas bajo tierra. Se han sacado ya gigantes y cuerpos dentro de rocas en China, en Irán, en Afganistán, en muchos países, en Egipto, pero se mantiene en secreto. O sea, se mantiene en sumo secreto, secreto de Estado. Los arqueólogos no dirán ni una palabra, ni mención. O sea, un arqueólogo, el más tirado, no dirá esqueletos gigantes, no, él sabe que eso es tabú. Que decir eso y lo oye, y ese ya perdió su carrera. Imagínense el estado de terror. Y lo único que tiene que decir, si dice algo de gigante, no, eso no ha existido nunca, no, eso. ¿En qué mundo estamos viviendo? Y claro, la arqueología mandó, la UNESCO, que es la cabeza de la arqueología mundial, destruir todos los miles de esqueletos de gigantes que había en caja en los almacenes norteamericanos misonianos. O sea, imagínense
qué acto criminal contra la entera raza humana. Y la entera raza humana tiene obligación de pagar a la UNESCO. Para que la UNESCO destruya todo vestigio de gigantes o muchos de los instrumentos hallados en tumbas antiguas, instrumentos electrónicos, no eran objetos de culto, decía, y los ponen en el museo sin tocar ni fotografiar. Usted va a un museo y no puede fotografiar un avión de oro de esos, de Bogotá, han aparecido en todo el mundo, no intente fotografiarlo, no le dejan. Pues si su cámara tiene capta un infrarrojos o puede rayos X y puede ver lo que hay dentro del avión de oro. Mini microchip gigantesco. Cuando un día que yo revele los aviones de los quién los hizo, cómo los hizo, para qué fin, se asustará el mundo. ¿Por qué se cree que invadieron el Irak, a Norteamérica? No, por los Saddam Hussein, no importaba tres rabanos. O por el petróleo, se hubieran llevado igual. Por los aviones de oro que estaban en Bagdad, por los objetos de culto también en Bagdad, oro y otros materiales hallados en tumbas antiguas en Irak y en Irán, y por puertas interdimensionales y por gigantes. Hay ahora, como todo el mundo en militares de alto rango político no menciona la palabra gigante, Nefelín, no lo menciona, no lo pueden. O sea, tienen terror, es un miedo como la Inquisición satánica, que alguien decía algo contra la Iglesia, el Vaticano, lo quemaban vivo, le hacían torturas, quemándole, rompiendo los huesos, sacando los ojos, rompiéndole, aplastándole el pene, las orejas, o sea, le hacían era actos diabólicos en los calabozos de la Inquisición. Si alguien decía una palabra y tenían todo terror, miedo, en su casa nadie, y no, nada, estado diabólico de terror, pues siguen estando igual. O sea, un astronauta, alguien que ha visto ciudad en la Luna, en Marte, no se le ocurre decirlo. Se está muriendo alguien, ya que no tiene familia, y entonces suelta algo. Y depende de qué cadena de televisión, no de televisión, de periódico, lo hace o no lo hace público. Lo que ha visto y lo que suelta. Y ahora van soltando mucho. Previamente ahora están saliendo gentes, militares de alto rango, que van diciendo lo que yo he dicho 1000 veces. Ahora dice, nosotros los van diciendo, tanto no solamente el dulce, que hay bases extraterrestres gigantescas como en la Antártida, sino que dice en Irak nosotros, además lo van diciendo, hemos matado a gigantes, no esqueletos de gigantes, gigantes vivos de 8 o 10 metros o más. Y claro, incluso hay en Afganistán nativos de las montañas, dice, si nosotros lo van diciendo, hemos luchado, sabemos dónde están los gigantes, en cuevas de 8 o 10 metros gigantescos. Y el gobierno norteamericano mató a uno, o matarían varios, y se lo llevaron rápidamente en avión Hércules a Norteamérica, posiblemente al Área 51, donde está cerca de la base extraterrestre. Y hay un dato curioso en el cuerpo que el gobierno norteamericano gigante que mataron un Nefelín. Además, los militares dan miedo de decir gigante Nefelín. Como a los militares que trabajan protegiendo a los extraterrestres en el Área 51, le da miedo hasta de mirar a un extraterrestre. Le da miedo de decir que han trabajado yo, que están trabajando. Miedo, terror, porque se lo liquidan. Solamente decir que yo he visto suficiente. Este gigante decía que cuando los militares lo van contando ahora, nosotros vimos, tenía el pelo rojo, 8 o 10 metros, 6 dedos, dice, y cuando nosotros le tiroteamos, porque mató a uno de los soldados militares, lo mató, el gigante, inmenso, dice pesaba 600 kilos, no podían transportarlo, tuvieron que venir varios camiones, meterlo en un avión Hércules hacia Norteamérica. Dice un detalle interesante, es que olía muy mal, putrefacto, como si hubiera estado muerto el gigante meses, y en cierto modo tiene su explicación. He dicho muchas veces, efectivamente los gigantes fueron todos ahogados, los que había en la tierra en ese momento, en el diluvio de Noé. Para eso vino el diluvio. Y claro, ahogaron todo. Pero antes del diluvio, los padres de los gigantes, que son los demonios, ángeles caídos, con vista, cogieron a muchos gigantes antes del diluvio y los enviaron hacia el futuro, en puertas interdimensionales. Por eso, en el futuro, hoy presente, en todas las leyendas, que no son leyendas, son reales, en África, en Asia, en las islas, en Afganistán, Irán, en todo el mundo, en Sudán, en todo el mundo. Dice, hemos luchado. Los indios norteamericanos hay historias, además gente que lo ha vivido, de los primeros colonos, cuando la guerra entre el norte y el sur, guerra civil norteamericana, decía, bueno, porque sí, que los indios habían matado a varios gigantes, y fueron arqueólogos en tiempos recientes a las grutas, siempre se viven en cuevas gigantescas, y de allí hallaron un montón de esqueletos de gigantes. Pero que los indios norteamericanos los mataron, porque se comían a los indios, claro, son tan grandes que no es insólito que fueran a cultivar la tierra, sino comían carne como antes del diluvio,
los gigantes fueron los causantes de la ruina de la Tierra. Millones de gigantes, pues arruinando todo el planeta, comiendo todo lo que podían, personas, animales, lo que fuera. Y ya explicaré con más detalle la vida de los gigantes antes del diluvio, cómo se hicieron, qué hicieron, por qué. Y las madres, ya lo he dicho, ya digo, muy a grosso modo, son mujeres del presente, que son transferidas al pasado, madres de los gigantes y niños, que desaparecen millones todos los años de todo el planeta hacia el pasado para sacrificio de los demonios y comida de gigantes y de demonios. O sea, es increíble. Pero claro, los medios de comunicación no dirán nada de ni mención. Y mi persona, bueno, tengo guerrilleros, una colaboración de miles de colaboradores y amigos guerrilleros de Alberto Canosas, que han escrito miles de cartas. No hay respuesta. Usted vaya a una televisión pública o privada, no hay nada público, y diga Alberto Canosa. Y verá el shock emocional. No le responderán. Bueno, soy archiconocido. Mucha gente popular y hasta reyes y todo me conocen. De todos los años. Y políticos. Bueno, tengo cartas de medio mundo. Pero claro, no es que sea desconocido, es que soy temido. Como he dicho muchas veces, hasta los demonios me temen. Mi palabra, mi presencia en una televisión, o que alguien hable en mi nombre, olvídese. Imposible. O sea, imposible. Es un estado constante de terror, porque hay muchas organizaciones satánicas, Vaticano, ocultistas, mediums, reyes, y tal, que saben el peligro que representa el que un personaje que será gran monarca y rey de Israel, Alberto Canosa, hable en un medio de comunicación y en una noche desbarato medio mundo del sistema. Claro, y eso le da pánico, porque todos los personajes de altas esferas, banqueros, políticos, reyes, vaticanos sobre todo, son guiados o son consejeros satanistas, ocultistas, medio espiritistas, como hacen casi medio mundo. Todos los reyes, sobre todo reinas, todo el mundo lo hace. Esos son sus consejeros privados, los demonios. En sesión espiritista, ellos dicen los espíritus, ellos acuden a los espíritus, pero no dicen los demonios. Pero ¿quiénes son los que hablan? ¿A quién les piden que les dé éxito en el amor, el dinero? ¿Quiénes son los miembros más prominentes de sectas satánicas? Multimillonarios. Es que Dios emplea satanistas, ocultistas para regir el mundo. Bueno, pues uno de los militares dice, sí, le llevamos. Dice, y lo raro es que olía muy mal. ¿Y por qué olía mal? Ese gigante olía muy podrido y le habíamos matado unas horas. Como si hubiera muerto hace meses, podrido la carne. El corromper cadáveres que llevan a lo mejor meses podridos. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque estos gigantes en todo el mundo fueron transferidos del pasado al futuro, o sea, hoy al presente. Y claro, al morir, estos gigantes o personas que han sido transferidas del pasado, se llega al estado de corrupción como si hubieran pasado 6.000 años. O sea, rápidamente un estado, pero precipitado de corrupción, porque vuelve a ser a la época en que fue transferido. Es difícil de explicar. Hay una película muy buena, que es fantástico. Yo digo, me imagino de dónde sacó la información Steven Spielberg cuando hizo Indiana Jones. Muy buenas sagas, muy buenas películas, vamos, son clásicas. Pero ¿de dónde sacó Steven Spielberg la información? Siendo judío, además. Pues en la segunda saga, no, en la tercera, La Última Cruzada, creo que se llama la película, hizo 4 series de Indiana Jones. Bueno, hay un detalle interesante, aunque es una leyenda, claro, no es real, pero van a Petra, a Jordania, y ya hablaremos un día de Jordania, lo que hay allí, impresionante. Virtu Ponte, una súper investigadora, la mejor del mundo, vamos, ha escrito y ha descubierto cosas en Jordania impresionantes, darán un vuelco al mundo cuando hable esta mujer, en los medios, como tiene que ser. Bueno, pues Steven Spielberg en esa película, en La Última Cruzada, ve que entran en un recinto en Petra, donde había un templario, dice que cuidaba del cáliz. Eso es leyenda, claro, no es bíblico, pero bueno. En la película es interesante el detalle. Dice que entran los nazis, entra Indiana Jones, y el templario llevaba ahí cientos de años, dice, aquí está el cáliz en que bebió el Señor Jesús la última cena, dice, pero hay un hecho, había muchos cáliz de oro, de brillantes, de todo, de piedras preciosas, dice, pero hay un asunto, el que coja el cáliz equivocado y beba, dice, se muere, dice, y tiene que coger el cáliz verdadero de Jesús para que viva para siempre. Y entonces el nazi dice, bueno, yo voy a probar. Le dice a una arqueóloga, a ver, usted que es experta, busque el cáliz. Había varios ahí, en una estandarte ahí, con velas y eso. Y busca a la arqueóloga con estupidez, como siempre, la arqueología, pues busca el mayor cáliz con brillantes, zafiros, oro pesado. Dice, el Hijo de Dios, el cáliz más grande, más poderoso. Y dice, este tiene que ser. Coge agua,
con el cáliz y se la bebe. ¿Y qué ocurre? Que muere. Pero no muere sencillamente porque muera envenenado, sino que el cuerpo de ese nazi se empieza a corromper velozmente y se queda esquelético, polvo, porque ese cadáver, ese cuerpo, se supone que traspasa la barrera del tiempo hacia 2000 años cuando Jesucristo utilizó el cáliz. Eso es leyenda, claro. Y entonces se vuelve polvo, un esqueleto de 2000 años podrido todo. Es la semejanza del Nefelín. Por eso enseguida empezó a corromperse precipitadamente. Un gigante de 600 kilos pues tardaría meses en corromperse, pero es que vuelve al pasado. Por eso he dicho muchas veces, la nave extraterrestre de la Luna está preparada para traer a las personas de Marte, los que han sido transferidos de las Torres Gemelas, de los aviones de las Torres Gemelas, los que estaban dentro de las torres, de los que desaparecieron las Bermudas, todos los que están en Marte en colonias, serán traídas por la nave extraterrestre de la Luna hacia la Tierra, al Central Park. Y por eso no se han retransferido, como llegaron a Marte, sino, si son retransferidos mueren todos, pero son traídos, entonces no una retransferencia por una nave, seguirá su cuerpo perfecto para siempre. Es otra historia que ya contaré, en su día ya he relatado mucho en mi vídeo. Y ahora, el hecho de que en Israel va a suceder cosas grandes, porque también seré el profético rey de Israel, esperado ya. Incluso el gran rabino de Israel ha dicho muchas veces, está ya entre nosotros el rey de Israel. Dice, el que esperábamos. Dice, no es un judío, es un cristiano, no un católico. No, eso es insólito, un cristiano. Y entonces se ha corrido mucho, me conoce mucha gente en Israel, sobre todo políticos y el gran rabino y todo. Y es curioso que, como saben, por internet, por mi historia, que soy uno así conocido, que efectivamente estoy profetizado como gran monarca por varias profecías medievales de mucha gente, dice, este es el gran... Y los ocultistas en Israel han estado hablando con el gran rabino y con Netanyahu, el primer ministro, que pues precisamente este que ha descubierto el arca, además, la alianza en España, y el cuerpo de Salomón en España, y el cuerpo de Noé y su familia en España, Y entonces, curiosamente, ellos siempre están con mucho tacto, sobre todo la gente política, y no tienen miedo. Imagínense, tiene miedo el gobierno norteamericano y de otros de que se enteren de que ha tenido contacto conmigo y sabiendo lo que yo sé y lo que soltaré. Precisamente en Israel ahora, como yo he soltado muchas veces que allí los israelitas tuvieron que vagar 40 años en el desierto y morir todos por miedo a los gigantes. Cuando entraron los 12 espías que mandó Moisés, vieron gigantes muy inmensos y tuvieron miedo. Y Josué y Caleb, dos de los espías, dijeron, ¿pero por qué? Si Dios nos ha librado de Egipto, ha matado al faraón y todos los egipcios, ha arruinado Egipto con plagas, nos ha abierto el mar rojo, nos va a dar esta tierra, Israel. Dice, ¿por qué miedo, gigantes? Dice, porque Dios es que no puede matar gigantes. Los gigantes. En esa zona donde los gigantes estaban y por culpa del miedo a los gigantes murieron todos los israelitas, tuvieron 40 años que vagar los sobrevivientes, entraron luego, y cuando entraron no había gigantes. En la zona donde vieron los gigantes, los israelitas, montones, es en la zona al este del río Jaboc, y allí hay miles de dólmenes. Y como yo he soltado mucho ahora, los contactos que tuve con el embajador de Israel, Shlomo Ben-Ami, en Madrid, le dije a Shlomo, al embajador, allí al este del río Jaboc, donde están los dólmenes, miles de dólmenes, allí hay gigantes, rocas con gigantes. Y me escribió el embajador y dijo, vamos a mandar arqueólogos israelitas, vamos. Y han descubierto gigantes, claro, montones. Y claro, tienen miedo. Y como he dado mucha popularidad a los gigantes, en Israel, al este del río Jaboc, ahora están haciendo lo de siempre, la arqueología, destruyendo todos los dólmenes. O sea, todos los destruyen todo. Usted vaya a España o donde quiera y toca un dolmen, o pinturreje un dolmen, o coge una piedrecita del dolmen y meten en la cárcel por años. Pero ellos se permiten destruir miles de esqueletos gigantes tranquilamente y destruyen todos los dólmenes. Y no pasa nada. Y claro, tienen todos terror y miedo. Y entonces los ocultistas le han dicho al primer ministro Netanyahu, dice, este va a ser el rey de Israel. Este, además, sabe, va a traer a Salomón el cuerpo. Eso va a ser impresionante y va a traer el arca. Y ahora, como tiene el problema que han tenido siempre por culpa de los rabinos y de los fanáticos religiosos, las guerras contra los palestinos, sabe que yo le traeré la paz a Israel, que haré que los conflictos cesen y prosperidad para Israel y para sus vecinos palestinos y no habrá problema más. Traeremos el arca, se construirá el templo en el lugar original donde el rey Herodes el Grande lo amplió, allí donde tiene la cúpula de roca, los templos islamistas. Ya haremos arreglos con mi persona como rey de Israel y gran monarca en España, de que, por favor,
pediremos con humildad a los ismaelitas que retiren por favor el templo y que los israelitas pagarán todos los gastos que sea minuciosamente, y trasladaremos la cúpula de roca a otro lugar donde ellos elijan en Israel, a cualquier lugar que ellos piensen, allí. Y entonces dejaremos espacio libre para que se edifique el tercer templo de Salomón, la copia, y entonces metemos el arca allí para el conocimiento de la raza humana, el poder de Dios en la tierra. Bueno, y claro, Netanyahu ha mandado un mensaje, primer ministro de Israel, a todo el mundo diciendo, pues interesante, ¿no? Mensaje codificado que mis colaboradores y amigos han captado, igual que yo, claro, pero tiene miedo, es lógico, Netanyahu tiene mucho miedo de decir a Alberto Canosa, pero con un mensaje de Año Nuevo, de felicitación, ha dicho, entre otras cosas, bueno, admiro a los cristianos, nosotros tenemos que unirnos con los judíos, tenemos unas raíces comunes, tenemos que ser amigos, y que conste que por culpa del catolicismo, no del cristianismo, el catolicismo se echó en tiempo de los reyes católicos a todos los judíos, arruinando a España toda la cultura, y los árabes todos lo echaron, le robaron todas las tierras a los sefarditas, que todavía hablan el castellano en Israel todavía hoy. Y entonces habrá que devolverles todo a los israelitas, todo lo que robó el catolicismo lo devuelvan con intereses, eso ya lo haremos, como a los templarios, como a los cátaros, como a los sudamericanos. Eso ya me encargaré yo como gran monarca en España. Bueno, pues Netanyahu ha mandado un mensaje de Año Nuevo y esperemos que vengan ustedes aquí, tenemos que unirnos los cristianos con los judíos, no hay problema, pero de insólito ha dado un corte en la conversación y dice, bueno, espero que vengan aquí, y ha dado un corte y dirigiéndose sin decir nombre, por favor, visítame, ven a verme. Y ha seguido, por el final. Bueno, la gente que ha visto ese mensaje en Netanyahu dice, bueno, ¿qué significa eso? Visítame. Y uno pensa, bueno, querrá decir que visítame, cuando vayamos todos los turistas, los millones de Israel, le visitan todos. No. Iba hacia mí. Pero le da miedo de decir mi nombre. Y entonces los ocultistas, estos dice, mándale este mensaje codificado. A ver si lo capta. Y si es el rey de Israel, lo capta. Y lo hemos captado, claro. Lo he captado, mis colaboradores. Y entonces le digo a Netanyahu, tranquilo, Netanyahu, te visitaré, seguro. Y haremos posible de lo que ninguno rabinos, ni nadie, ni los bocazas, ni los han podido hacer, sino guerras, horror, muertes. Con el gran monarca y con el rey de Israel en mi persona, haremos la paz. Ya lo verás. Haremos paz como nunca ha tenido Israel. Prosperidad económica, paz entre los vecinos, haremos arreglos para que todos vivan tranquilos en sus tierras, merecen vivir, todo el mundo merece vivir, tener un poquito de espacio, y habrá unas fronteras reguladas muy bien, y el templo se construirá, el arca lo llevaremos, y será Israel lo que ha querido ser siempre el centro de atención, como será España, del mundo entero, la paz y la seguridad que tanto van a gritar pronto todo el mundo. Bueno, pues este es mi mensaje a Netanyahu. Netanyahu, sé que me vas a escuchar. Tranquilo, te visitaré, no te preocupes. Y te vas a alegrar mucho y vamos a hacer cosas grandes para el pueblo de Israel. Porque yo también soy descendiente de Salomón. Llevaremos el cuerpo de Salomón, perfectamente consolado. Como en Irán han aparecido cuerpos de reyes, traeremos a Salomón. Y Noé y su familia también. Va a ser impresionante y eso va a engrandecer a Israel como a España entera. Con el arca de la alianza, la cual con la grimacha de Salomón. Pero ya haremos posible que ni en España se metan los hocicos la iglesia para que roben nada más, ni en Israel los rabinos, que son los culpables del desastre, del odio, racismo, del fanatismo religioso. No los dejaremos actuar. Haremos las cosas a la manera de Salomón, la paz salomónica para Israel, para España y para el mundo entero. Bueno, pues eso es todo. De momento los gigantes van saliendo. Y los vivos ya explicaré en los medios de comunicación la cantidad de gigantes que transferieron al futuro, cómo del futuro van pasando mujeres al pasado, todavía, ¿no? Y ya explicaremos el conflicto ese de la barrera del tiempo. Como ya les queda poco estos seres de la oscuridad, van a ser destruidos, encarcelados de momento 1000 años y luego destruidos, pues están haciendo